Trujillo. Estamos estudiando la carrera profesional de Psicología, cursamos el tercer ciclo y les vamos a exponer sobre las áreas corticales de Brodmann para el curso de Neuropsicología. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mario Román y voy a hablar sobre el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central encontramos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. En el cerebro hay dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio hay 4 lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal y el lóbulo temporal encontramos la cisura del círculo. Y entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal encontramos la cisura de Rolando. Muchas gracias. Voy a dar pase a mi amiga Doris. Bueno, buenos días. Siguiendo con la exposición, según las áreas de Brodmann, encontramos que en las áreas 1, 2 y 3 se encuentra el área sensitiva, que da un giro prorolándico que va a formar todo el giro. Nos dice que el área sensitiva primaria presenta una distribución somatotópica, que gracias a estas áreas nosotros podemos precisar sobre la presión, la temperatura, el tacto o el dolor que nosotros podemos tener. Nos habla que una lesión en estas áreas nos va a provocar la pérdida de sensación en la parte contraria de nuestro cuerpo. En la área 5 y 7 de Brodmann encontramos que esta es el área sensitiva secundaria, que nos habla que su mayor función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Nos habla que en las áreas 5 y 7, cuando se da una lesión o daños cerebrales, nos ocasiona una ataxia óptica. ¿Qué es una ataxia óptica? Viene a ser la pérdida de movimientos hacia un objeto que nosotros visualizamos claramente, pero que no podemos dirigir nuestros movimientos hacia ellos. En la área 4, que encontramos la corteza frontal motora primaria, nos habla que es una área de proyección que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral de nuestro cuerpo. En el área 4 de Brodmann encontramos a la corteza frontal motora primaria, que nos dice que esta área es de proyección, que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral de nuestro cuerpo. Nos dice que su estímulo provoca movimientos controlados, discretos y limitados a una sola articulación. La estimulación eléctrica directa de estos produce movimientos de los músculos esqueléticos. Una lesión en esta corteza motora primaria nos va a producir una marcada paresía contralateral con flacidez, donde viene a ser los reflejos, los tendinosos, los exagerados. O sea, esos impulsos nerviosos ya no van a pasar para ser fluidos por las otras cortezas cerebrales, sino que van a pasar directamente y eso nos va a provocar movimientos espantéticos que nos van a provocar una epilepsia. En el área 6 de Brodmann encontramos el área premotora. ¿Qué nos dice el área premotora? Que eso controla los movimientos asociados que nos acompañan a los movimientos voluntarios. Esta área es de las ganas de ejecutar los movimientos. También nos habla que almacena, programa la contraposición motor de acuerdo a las experiencias que nosotros anteriormente hemos organizado. También nos habla que organiza los movimientos que se originan, los estímulos visuales o auditivos. Una lesión en esto nos produciría una apraxia. ¿Y qué es una apraxia? Una apraxia es la dificultad para nosotros realizar movimientos diestros o secuenciales, que puede ser como no poder caminar o no poder realizar ningún movimiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Olenka Fernández Ángulo y voy a seguir con la exposición de las áreas de Brodmann. El área prefrontal.
que se ubica en el lóbulo frontal, que son las áreas 9, 10, 11 y 12. Esta corteza está muy desarrollada en el hombre. Se relaciona con los procesos mentales superiores del pensamiento, tales como el juicio, la voluntad y el razonamiento. Daños en estas áreas producen la incapacidad de tomas de decisiones y efectos similares a un retraso mental. La lesión bilateral en esta área produce cambios en la personalidad del individuo, que se vuelve menos excitable y menos creativo. El individuo, por ejemplo, si es ordenado, limpio y cuidadoso, se vuelve todo lo contrario. El área visual, que es el área 17, que lo podemos ubicar acá en el lóbulo occipital, ya esta es una organización histológica semejante a la retina. Recibe radiación óptica del núcleo geniculado del tálamo. Ya, su función es fusionar la información respecto a la orientación de los estímulos en el campo visual. Una lesión que puede producir es la ceguera completa en la zona del campo visual, que dependerá del tamaño de la zona afectada. Su estimulación ocasiona ilusiones visuales de manera de destellos brillantes. El área psicovisual, que es el área 18 y 19, que se ubica también en el lóbulo occipital, cumple una función igual a la del área 17. Ya estos daños producen efectos variados que incluyen la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros familiares. Y también provoca un daño que es la pérdida del color en partes del campo visual. Gracias. Enseguida voy a dar pase a mi compañera Milagros, que va a seguir explicando las áreas de Brodmann. Buenos días, mi nombre es Rosa Milagros Medianiquín y prosiguiendo con la exposición sobre las áreas de Brodmann, expondré el área 44 y 45 que pertenecen al área de Broca. Esto vendría a ser el área de Broca. El área de Broca, su función principal es la articulación y la comprensión del lenguaje escrito o hablado. Una lesión en el área de Broca produce la afasia, que vienen a ser aquellas dificultades para poder emitir o entender el lenguaje. Siguiendo, tenemos las áreas 22, 39 y 40, que vienen a ser las áreas de Wernicke, que se ubican en el lóbulo izquierdo, que se conectan con el área de Broca. El área de Wernicke es importante para la comprensión de palabras y producción de discursos significativos. Un daño provoca una afasia de Wernicke, que hace que la persona escuche un discurso fluido, mas no entienda el significado que éste produce. Tenemos el área cortical 22, que viene a ser esta parte de acá, que es el área psicoauditiva, relacionada con la comprensión oral del lenguaje. Es decir, la información auditiva que proviene de la corteza auditiva primaria pasa al área asociativa superior 22, en donde se interpretan los sonidos a la comprensión del lenguaje hablado. Si se sufre una lesión en el área 22, produce una afasia auditiva receptiva. Seguimos con el área 39 y 40, que forman el área del esquema corporal, pero el área 40 se llama área sensitiva terciaria, en donde produce la integración de la información que permite la percepción de la forma estructurada, tamaño e identificación del objeto al tocarlo. Tiene abundantes desarrollos y conexiones recíprocas con el pulvinar del tálamo. Una lesión en el área 40 produce una agnosia táctil, es decir, la persona no va a poder sentir aquellos objetos que esté cogiendo. Juntamente con el área 39, el área 40 representan un esquema corporal. Si se sufre una lesión, la persona o el enfermo no va a poder reconocer las partes de su cuerpo.
El área auditiva, que viene a ser el área 41 y 42, que se encuentran en la corteza auditiva primaria, se generan aquellos tonos graves que están representados lateralmente en la corteza, mientras que los tonos agudos están representados en la zona medial. Su función es detectar los cambios de frecuencia y localización de la fuente sonora, en donde la información se dirige al área auditiva secundaria. La estimulación en esta produce sensaciones auditivas burdas, es decir, la persona va a sufrir susurros, zumbidos o golpeteos. Una lesión produce que la persona vaya perdiendo la audición, es decir, se queda con sordera. También tenemos el área cortical 43, que viene a ser esta partecita, que viene a ser el área de gusto, que se encuentra en la corteza vestibular, encontrada en la ínsula, la ínsula se encuentra enterrada en el valle del Silvio, que viene por acá, junto entre los lóbulos frontales y temporales. Una de sus funciones es el sabor. Las áreas vestibulares están situadas junto a las áreas gustativas y sensitivas de la cara. Gracias. A continuación voy a dar pase a mi compañera Marjorie. Siguiendo con la exposición, a mí me tocaba la área límbica, que está en el área 23, área 24, área 29, área 30, área 35 y área 28. Es el giro del ángulo, el istmo del giro, el cíngulo y el giro parahipocampal. Presenta estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras córtex que rodean, entre otras estructuras, al cuerpo calloso. Estas estructuras forman parte del sistema límbico. El sistema límbico es un sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales, y esto se relaciona con la memoria, la atención, el instinto sexual y las emociones. Algunos ejemplos es el placer, el miedo y la agresividad. Si el sistema límbico es dañado, si el sistema límbico se lesiona, afecta al sistema visual y al sistema auditivo. Muchas gracias.